Hola a todos. Hola, bienvenidos todos. Bienvenidos a este live. Es nuestro segundo live de las charlas por la paz de la Fundación Magnolia para la Paz y el Bienestar. Y hoy queremos hablarles un poco de la región del Cauca, que ha sido una de las más golpeadas por la violencia. Bienvenida Dani, bienvenida Mauri, Vera Ospina, hola Sofi, Noé, todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Para hablar un poco de la región del Cauca y de los indígenas Nasa, que son una de las comunidades más grandes del país, tenemos hoy como invitada a Catherine Pencue. Vamos a ver. Creo que ya se está conectando. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Escuchas bien? sí, Ah, perfecto. bueno, súper. Pues Catherine la conocimos en la Fundación Magnolia por la marcha por la dignidad que pasó hace un par de meses, a finales de junio, en Colombia. Catherine es una indígena de la comunidad Nasa, es lideresa de su comunidad, es defensora de los derechos humanos a través del Consejo Regional Indígena del Cauca. Bienvenida, Catherine, ¿cómo has estado? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues gracias por aceptar la invitación de la Fundación. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Admiramos el trabajo que has hecho por la defensa de los derechos humanos en el país y en especial de tu comunidad. Y bueno, queremos que nos empieces contando un poquito de ti. Hola, Abel. Hola a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Estamos con Catherine Pincuer. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, cuándo naciste, dónde, un poquito como de tu familia, todas estas cosas. Bueno, claro que sí. Dame busco un poquito de como de luz. Dale. Está como muy oscuro mi casa. Bueno, yo nací el 7 de julio de 1994 en Páez, Tierra Adentro. Tierra Adentro está conformado por Insay Páez. Entonces, en ese tiempo ocurrió una avalancha que fue la de 1994. Mi madre tenía 8 meses de mi embarazo. Y a los 9 meses y un día ya pudo dar a luz. Cuando ya dio a luz, tuvo que dirigirse a la parte de INSA porque Páez, por la catástrofe que ocurrió, se había llevado prácticamente muchos sitios y ya habían cerrado el acceso al hospital y a eso. Pero como allá, por tradición de nuestro pueblo, cuando los bebés nacen y les cortan ya el ombligo, ese ombligo lo deben enterrar en la tulpa, o sea, donde está el abuelo fuego. Ahí se entierra para que nunca se olvide de las raíces y para que cuando se vaya a alguna ciudad regrese a su pueblo porque debe encontrar el lugar donde debe estar. Y llevaron el ombligo, lo enterraron ahí en la tulpa, en la casa. Ajá. Después de esto, cuando ya cumplí los 12 años y empecé a estudiar ya el colegio, fui a la parte de INSA de nuevo, a un sitio que se llama San Andrés de Pizimbalá, que es muy reconocido por el Parque Arqueológico Nacional. Y ese sitio es muy bonito, es muy sagrado. Yo hay muchas cosas que no sabía, pues como de la cosmovisión, pero ahí empecé a entender. Esto es en el Sí, parque, ¿verdad? sí, ese es el Parque Arqueológico de San Andrés. Entonces, a los ancestros, a nuestros abuelos, los enterraban en ese lugar, en esos lugares, porque nosotros no morimos, sino que trascendemos y como íbamos, o se tenía la perspectiva hasta ahora de que íbamos a otras vidas, en esas vidas íbamos a necesitar alimento, íbamos a necesitar comida y pues se tenía oro y el oro también se llevaba a ese lugar sagrado y se dejaba ahí. Esos sitios fueron descubiertos por un astrólogo, Mauricio Puertas,
El parque queda en San Andrés de Piscimbalá, en Tierra Adentro, Cauca. Y este lugar todavía está ahí. Aún hay unas ollas que son de barro, unas ollas de barro, hay muchas cosas así en ese material. Y están esas que son como jeroglíficos o estas cosas aún existen. Han pasado terremotos, ha pasado de todo, pero eso aún existe ahí. Y desde esa cosmovisión empezamos a ver que en muchas partes del Cauca, las mayoras cuando tejen estas mochilas, se han basado en eso. Ellas muchas veces no conocen que este sitio existe, porque el Cauca es demasiado grande. Pero solo el pensamiento, por medio de sueños, ellas pueden llegar allá. También cuando están haciendo los chumbes, pueden llegar a estos lugares. Y es desde ahí que les llega esos pensamientos para ellas poder hacer estos tejidos. Increíble. Cuéntanos un poquito cómo se llega a ese parque, porque no todo el mundo conoce y he leído que está súper difícil llegar. Cuéntanos un poco cómo es la ruta para llegar. Bueno, este ha sido muy visitado por muchos extranjeros. A la gente que va de otros países o que va de fuera de otro lugar que no es el Cauca, les cobran, son aproximadamente 50.000 y pues va un guía turístico y les explica cómo es. Y a los que son de allá o que somos de allá no nos cobran. Entonces, si estás acá en Bogotá o si estás en Bogotá, puedes llegar a Neiva, ya entras ahí al Huila. Después de Neiva sigues a un sitio que se llama La Plata Huila, que es a 2 horas de Neiva. Y de ahí a San Andrés de Piscimbalá hay otras 2 horas. Y pues toca estar pendiente pues como del transporte porque es como difícil encontrar transporte en estos sitios. Pero sí hay un carro o 2 carros que entran y 2 que pues nos sirven para salir. Y hay hoteles donde la gente se puede hospedar. Sí, ¿es cerca al Parque de San Agustín? Es relativamente cerca al Parque de San Agustín. Hay muchas cosas parecidas a las que hay en el Parque de San Agustín. Ya. Bueno, eso por ese lado. Gracias por contarnos de ese parque porque muchas personas no lo conocíamos antes y está increíble. Sí, Bueno, si realmente quiere uno empezar, digamos, a recorrer todo ese parque, porque pues lo he hecho, pues entrar desde las 6 de la mañana y terminas tipo 6 de la tarde, caminando, recorriendo todo el lugar. qué belleza. Bueno, cuéntanos un poco de tu comunidad. Ubícanos geográficamente dónde queda, cómo se llama tu comunidad, a qué se dedican. Bueno, como les decía, entonces está en Saipais. Eh, sí, es ahí justo donde estás poniendo el mapa. Cuando entras a tierra adentro, hay muchos sitios sagrados a los que no todo el mundo tiene el acceso de poder entrar debido a que pues hay lagunas, hay montañas, hay sitios que no se pueden visitar sin la asesoría de un mayor. Y un mayor pues en nuestro pueblo es como la persona espiritual que tiene la capacidad de poder ver o tener una percepción y poder hablar con lo que son las montañas, las lagunas. En esa parte, inicialmente, pues estábamos ubicados el pueblo Nasa. Cuando ocurrió esa avalancha en 1994, mucha gente pues tuvo que salir, por lo mismo, porque ya no tenían sus casas y eso. Entonces se repartieron en muchas partes del Huila, porque el Huila queda relativamente cerca, y en otras partes del Cauca. Entonces se fueron hacia el norte del Cauca. Está pues una parte que se llama Mozoco, Toes, La Muralla. Estos sitios también fueron reubicados y la gente, los mismos países que fueron reubicados al norte del Cauca, a los sitios donde llegaron les ponían el mismo nombre que tenían allá el resguardo, la vereda donde estaban, les ponían Nuevo Toes. Entonces, usted está en el Cauca y dice, de pronto voy para la laguna de Fuentama, ¿por dónde puedo entrar? Entonces te dicen por Toes. Y usted, pero ¿cuál Toes? Toes al sur o Toes al norte, porque hay ya hay 2, entonces si no tienes de pronto conocimiento te puedes perder y tienes que dar más vuelta para poder llegar al sitio donde vas a llegar. Bueno, respecto al territorio, decíamos que
Pues tu comunidad, la original, pues la de la que está en tierra adentro, Cauca, entre Insa y Páez, eh, es un territorio bien accidentado geográficamente, con muchos lagunas, nacimientos de agua, valles, etcétera, ¿verdad? Sí. Y por eso mismo, por tener tantos recursos naturales, por un lado es pues muy codiciado por muchas personas y por otro lado se hace un poco difícil la siembra. Se hace difícil la siembra porque nosotros no pensamos que la tierra sea como toda para poner muchos cultivos. Lo que pasa es que cuando ya se empieza a cultivar demasiado, los químicos empiezan a hacerle daño a la tierra. Entonces, cuando nosotros vayamos de pronto a buscar un árbol para poder tener oxígeno, no vamos a poder. Entonces, hay muchos sitios como los páramos donde no permitimos que nadie ingrese. Y eso es lo que han querido hacer las multinacionales, tratar de ingresar a esos territorios sagrados, pero pues los páramos son los pulmones del mundo. Así es. Y dentro de la cosmovisión NASA hay tres, pues la cartografía sagrada, hay tres escenarios que vimos. Los prohibidos, los encantados y los comunales. ¿Nos puedes contar un poquito de cada uno? Bueno, los lugares prohibidos son, digamos, las montañas donde no se permite que la persona vaya a estos sitios porque hay algunos animales que la gente puede de pronto cazarlos, pero estos animales no son para cazarlos, ellos son para que ayuden también a la madre naturaleza. Hay también muchos árboles y no se pueden talar estos árboles, todo se deja como intacto, como está. Estos sitios solo ingresan los NASAs y a las casas que están como era antes verdaderamente NASA, las casas eran de carrizo y de paja. Entonces esto no permitía que hubiera ningún daño. Sí. Después de estos sitios pues están como los encantados, que yo digo son relativamente los mismos que los demás sitios. Está la laguna de Juantama. Juantama pues también tiene una historia de nuestro pueblo que la han contado muchos mayores y en cada lugar del Cauca donde vamos a escuchar, entonces vamos a tratar de recopilar. Se dice que Juan Tama, pues es un cacique que creció en el pueblo Nasa, debido a que hubo una creciente de un río y los compañeros indígenas miraron que venía mucha leña y ellos salieron a recoger esto. Cuando recogieron, pues era el niño y él empezó a crecer demasiado rápido y las mujeres a quien le ponían a darle seno, que eran mujeres que debían estar lactando, morían a los 3 o 4 días porque él era pues un cacique. Cuando él ya creció, dejó muchas leyes y defendió también el territorio. Cuando ya él se murió, él quedó en la laguna y la laguna pues se llama Laguna de Guantama, hay otras lagunas ahí pequeñas, hay una estatua, entonces se maneja la chonta que la llevan los médicos tradicionales, que es una varita de un palo que se llama chonta, y él cuando los españoles venían a querer invadir o hacer daño al territorio, él se paraba en ese sitio donde está la laguna y desde allá enviaba eso, que se suponía que era una serpiente. Entonces él la enviaba con demás plantas para que nunca ellos alcanzaran a llegar allá o para que cuando llegaran ellos no tuvieran acceso, se enfermaban o se perdían. Y pues se dice que también era hijo de la estrella. Entonces cuando uno va a ir a la laguna de allá con un mayor, se debe trabajar toda una noche pues con lo que son las plantas, la hoja de coca, el tabaco, el chirrinchi, que es un destilado de caña que se hace allá también, y demás plantas para abrir el camino, porque si no abres el camino se empieza a atormentar y puedes morir allá en el páramo, puede pasar algo allá. Ya, qué belleza. Bueno, pero antes de pasar a estas tradiciones, cuéntanos, bueno, y los sitios comunales para cerrar este tema son las áreas productivas de sanación, donde ustedes hacen conmemoraciones, los potreros, pues como ya áreas más comunes, ¿verdad? Sí. Como, bueno, después de esto, pues también hubieron otros caciques como la Gaitana, la cacica Angelina Guyumus. Prácticamente todos se fueron quedando como en lo que hoy en día son lagunas.
y estas lagunas son demasiado celosas, no pueden entrar las mujeres que estén en luna, tampoco mujeres que estén en embarazo, se debe entrar con un pensamiento bonito. Y allá cuando las tejedoras, los tejedores, todas las personas que van de mi pueblo llevan un propósito, él se los cumple porque nosotros damos una ofrenda, o sea, damos algo de lo que hacemos, de lo que sabemos tejer, dejamos nuestra palabra y le pedimos porque para nosotros son pues aún nuestros caciques y ellos son los que nos ayudan, las personas, los gobernadores, cuando se eligen gobernadores en los resguardos, van también allá para refrescamiento de varas para que les vaya bien en el año que están gobernando. Eh, y pues así hay demasiados sitios muy encantados, por decirlo, ¿no? Cualquier persona puede entrar. Hay cerros donde gente ha querido entrar porque pues tiene el pensamiento de que hay oro y posiblemente sí haya oro, pero todo lo que está ahí se debe dejar ahí, porque la persona empieza a recibir es como castigo, le empieza a ir mal. Sí. Eh, Bueno, bueno, cuéntanos quién se ha encargado de recopilar todas estas, todas las visiones de ustedes, si hay alguien que esté haciendo un trabajo para mantenerlas vigentes, cómo ha sido este proceso de no dejar morir el patrimonio bueno, inmaterial. en eso digamos que se trabaja como Consejo Regional Indígena del Cauca desde las diferentes asociaciones, pero más que eso yo pienso que es como un trabajo de los jóvenes o de los niños o de nosotros cuando ya tengamos hijos, llevar a nuestros hijos a la casa de los mayores para que ellos le den la palabra, les digan cómo ha sido, qué pasaba antes, por qué utilizamos estos, por qué llevamos el chumbe acá, hay otros chumbes que van acá, van en esta parte, van aquí, siempre lo utilizamos pues las mujeres cuando damos a luz, los niños también cuando se tienen los bebés también se les pone esto hasta los pies para que no vayan a caminar mal mientras les sana el ombligo. Y cuando nosotros vamos, yo digo que es la mejor manera de aprender, como yo lo he hecho, aparte de leer o de pronto de escuchar, es ir directamente a la casa de los mayores y ellos ahí ya están preparando pues las bebidas tradicionales, están contando todas estas historias, están tejiendo, están haciendo mochilas y en ese aprendizaje pues la idea que yo siempre he tenido es como llevar un recorrido fotográfico y pues de una vez les digo a los mayores que si me enseñan o ellos sí creen que uno tiene como la fuerza suficiente para aprender ciertas cosas, ellos le enseñan a uno de pronto a lo que es coger la hoja de coca, tostarla, fumar el tabaco, mirar cómo, en qué camino pues vamos, cómo vamos y sentimos por señas, o sea, si los mayores pueden sentir, o sea, son como unas vibraciones que dan en estas partes del cuerpo acá o en las piernas, en diferentes partes, y ahí ya empezamos a sentir los espíritus como nos hablan, nos dicen, sí, ese es el camino, o vas a recibir algo, o no debes ir a tal lugar, entonces, después de eso también mediante sueños, y así, es como el mejor recorrido aparte de esto que estamos haciendo también es importante porque hay mucha gente que lo puede ver también de allá de mi pueblo y poco a poco pues vamos recopilando esta historia. Vale. Bueno, ahora vamos a hablar un poco pues, de las luchas y de la resistencia al desalojo que ha tenido tu pueblo, NASA. Desde la colonización, desde que llegaron los españoles, han sido tratados de sacar de su propio territorio y siempre han combatido eso en paz y han tratado de permanecer ahí, de evitar el desalojo, de evitar ser desplazados, siempre de forma pacífica. Las últimas veces han sido, pues, sobre todo los 2 últimos años, a pesar de que ha sido año tras año justamente por combatir por el territorio. Por un lado, el grupo NASA, la comunidad NASA cree que los grupos guerrilleros quieren controlar el territorio y por otro lado, el Estado también quiere militarizarlo y también quedarse con el territorio. Entonces, en este sándwich de poderes se han visto afectados. Cuéntanos un poco
cómo ha sido esa lucha para mantenerse en paz a pesar de tanta violencia que los agobia. Los 2 últimos años han sido unos años muy oscuros para Tierra Adentro. Han asesinado a muchos líderes sociales, ha sido quizás el departamento con más asesinatos de líderes sociales. ¿Cómo ha sido esta resistencia que ustedes han hecho para poder permanecer? Siempre que ha habido pues este hostigamiento por parte del gobierno, siempre hemos trabajado en lo que es la minga. La minga es el trabajo comunitario, como nos reunimos todos los pueblos del Cauca, no solamente pues el pueblo Nasa, sino que ya se convoca por parte del CRI y se hace en la María Piendamó, en la vía, en la Panamericana, para tomarnos esas vías hasta que el gobierno nos escuche. Lo que pasa es que en esas mingas se han hecho muchos acuerdos firmados por el gobierno y firmados por nuestros líderes, pero no se cumplen. Siempre es como para que levantemos el paro y después de eso los asesinatos siguen ocurriendo. Siempre trabajamos pues desde lo que es la palabra, pero últimamente, así sea con la ayuda de los mayores o todos nuestros guías espirituales, creo que nos hemos visto ya como que agotados en el tema porque ya no podemos de pronto andar tranquilos en ciertas partes del Cauca, de pronto con esto. Si yo voy con esto y voy sola por cierto lugar y de pronto está el ejército, pues me pueden matar y me pueden desaparecer y ya después nadie se entera ¿Tu de qué pasó. pañoleta qué significa? Esta es una simbología que siempre la ha llevado desde que, bueno, siempre se ha llevado desde que se conformó el CRI el 27 de febrero de 1971, hace 49 años. Y este rojo es la sangre que se ha derramado en esa lucha. O sea, muchas personas han muerto, muchos jóvenes, guardia indígena, mayores, tejedoras, prácticamente todo el pueblo, hasta niños han muerto en esto. Y este verde es la representación de esa sangre que acá perdimos. Esto es por lo que estamos luchando. Esta es la tierra, estas son las montañas, las lagunas y todo lo que habita en ella y lo que nosotros consideramos sagrado. Entonces hay algunas partes donde no podemos ir de pronto con esto, pero entonces se me hace ilógico y se me hace demasiado incómodo como tener que esconderme porque llevo esto, pero yo no le veo nada de malo si esto lo que representa la lucha del pueblo, de nuestro pueblo. Y incluso acá en Bogotá hay cierta estigmatización de que de pronto andas con esto y la gente nos tilda de guerrilleros, pero nosotros no portamos las armas. Se ha visto más afectación es cuando militarizan los territorios, cuando el gobierno envía al ejército y a todos estos entes allá, porque estas personas lo que hacen es abusar de las niñas, como ocurrió en otra comunidad indígena, en la comunidad en Vera, que 7 personas del Ejército Nacional violaron a una menor de edad. Y así también ha ocurrido en nuestro pueblo, o sea, llega el ejército y también está la pelea pues por lo que es el cultivo de la hoja de coca, pero en la parte ancestral y medicinal, la coca no debe ser prohibida para el pueblo indígena. Entonces, en esa parte pues se han visto. Hola. La gente estaba pues cogiendo lo que es la hoja de coca y entró el ejército arbitrariamente y empezó pues con sus armas a disparar y toda la gente como que bueno, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos armas. Ahí murió una persona, terminaron otros heridos y así es como ha manejado el gobierno esta parte y nosotros nunca hemos llevado como las armas, lo que llevamos es el bastón de mando y esas cosas y pues la resistencia, pero por esa misma resistencia es que estamos muriendo cada día. También a lo largo de la aparición de los grupos guerrilleros y de los militares en el Cauca,
El secreto de los NASA, según leí, es la fuerza de la comunidad. Cuando llegaban 10 guerrilleros, ellos salían con 500 y 600 NASAs para pues no dejarse amedrentar, o también por radio se avisaban que ya venían los guerrilleros y ellos dejaban sus casas y se iban por un tiempo, por unos días, desplazados obligatoriamente, y después volvían cuando ya la guerrilla se hubiera ido. Las tierras NASAs en Páez tienen más o menos 26.000 nacimientos de agua. Por eso es un poco la pelea por el territorio. Catherine se fue, pero vamos a ver si vuelve. El territorio NASA, les cuento un poquito todas las ventajas geográficas que tiene. Está muy cerca del Nevado del Ruiz. Tiene páramos, nevados, montañas, también está cerca al Nevado de Puracé, tiene el río Cauca, entonces es una región, hola, volviste, es una región muy, muy rica en recursos naturales. Por un lado, pues los grupos guerrilleros quieren entrar a controlar el territorio, y por otro lado el Estado dice que va a combatir las FARC y la guerrilla, pero en realidad pues algunas veces está favoreciendo los intereses de las corporaciones. Aquí tenemos una pregunta: ¿quiénes llevan el bastón de mando entre los NASA y cómo se hacen merecedores de él? El bastón de mando lo llevan los compañeros que son guardias indígenas. Vale, los compañeros de Y esta guardia indígena también lleva pues una preparación. Listo, pues vamos a hablar un poquito de esta violencia porque pues los 2 últimos años, como estábamos hablando, han sido bastante duros, y por eso el 25 de junio arrancó la Marcha por la Dignidad, que duró 16 días, y por eso fue que te conocimos a ti, porque estabas en los medios hablando de esta marcha. Bueno, no muchos medios, porque realmente no muchos medios lo cubrieron, pero en los medios que cubren asuntos que son un poco más justos, estabas hablando de la Marcha por la Dignidad. Fueron 16 días de caminata en los que arrancaron de Popayán. Cuéntanos qué personas iban en esta marcha, cuántos días duraron, en dónde pararon, cuál era el objetivo de la marcha. Bueno, esta marcha inició, como dices, el 25 de junio en Popayán. Pese a que estábamos en la pandemia, decidimos salir un grupo de 12 personas, caminantes. Esta marcha fue convocada por José Milciades Sánchez, un sindicalista que pues ha trabajado también por los derechos humanos, por los derechos de las personas más vulnerables. Y al ver pues que seguían asesinando en la pandemia, pues nos dábamos cuenta que no era realmente y no es realmente el COVID lo que nos estaba matando, sino el gobierno, el Estado, y pues que todo, como siempre, lo quieren disfrazar de otras cosas. Iniciamos pues por parte de los sindicalistas, estudiantes de la Universidad del Cauca, ya que los estudiantes también acá se encuentran en muchas universidades exigiendo la matrícula cero. Comunidades negras, personas del proceso de comunidades negras, y por parte de comunidades indígenas pues estaba el Consejo Regional Indígena del Cauca. La idea era generar conciencia en el territorio nacional de que pese a lo que estaba pasando de la pandemia no podíamos quedarnos callados frente a estas actuaciones o estos asesinatos y crímenes. El gobierno, estas personas nos trataron como de irresponsables por salir en plena pandemia, trataron de manipularnos todo el tiempo, de que nosotros debíamos regresarnos o que debíamos parar ahí. Incluso en algunos departamentos nos tenían como prohibido el acceso o pasar porque se decía que pronto llegábamos y teníamos el virus y íbamos a dejar infectados a muchas personas. Hubo mucha persecución por parte de la policía. A través de este camino pues se unieron personas de otros movimientos sociales y personas pues que nos dejaban sus simbologías, sus pañoletas, sus pancartas, sus banderas,
y que nos daban gracias por haber tomado esta iniciativa. Pero bueno, la idea fue que llegamos a Bogotá, pero lo más triste era que apenas estábamos en la caminata, seguían asesinando en diferentes partes del país, seguían asesinando líderes sociales. Ujú. Bueno, como te digo, sí, fueron días como desgastantes. Hasta ahora, la verdad, tengo como los pies, como estaban con ampollas, todavía tengo todo eso como las llaguitas de la caminata. Tuvimos como el valor de hacer eso, pero realmente a hoy, a lo que ha pasado, a hoy que en este mes han asesinado prácticamente 40 personas, niños, jóvenes, uno siente como una insatisfacción, uno siente como un vacío, como una impotencia. Y hay muchas noches que no duermo como nomás de pensar que nos matan por nuestro color de piel o por llevar estas simbologías. Y es una guerra absurda. Entonces, cuando se capturó a Álvaro Uribe Vélez, leía en alguna parte tantos escritores, no recuerdo quién, que decía que debíamos estar muy atentos a lo que podía estar pasando, que podría ser el fin de la derecha, de toda esta gente que es los que han asesinado a muchos del pueblo, o que podría ser el renacimiento de la derecha, porque como el ave fénix podía renacer. Entonces esto es bastante preocupante porque esto es lo que ha venido pasando. Y como en otros países donde se asesinó a un compañero negro, allá todo el mundo salió a protestar y a nosotros nos matan a 5 menores de edad en Cali y no hemos hecho nada, o sea, el pueblo no se ha pronunciado. Y deberíamos como tener más la iniciativa de salir a las calles, de decirle a esa violencia no más, porque cada día es más absurdo y lo peor es que tratan de meter a los jóvenes en cosas que son ilógicas, como decir que un joven o una persona de estas andaba en planes clandestinos cuando un niño de 12 años, ¿qué se le va a estar ocurriendo de pronto estar pensando en levantar armas? Y como mirábamos antes que los ríos, el río Cauca y el río Magdalena estaban llenos de sangre porque todos los que asesinaban los echaban al río. Entonces ahora ya esta gente que mata a estos chicos los quiere llevar a los cañaverales, a que se sequen allá. Pero nosotros no podemos tampoco permitir porque es muy triste que estén apagando como las voces de la juventud, de los estudiantes o de los niños, de las personas que quieran salir adelante. Y uno dice como, bueno, ya hicimos la caminata, ya convocamos a todo el mundo a la unión, a la paz, a que la vida es sagrada, pero siguen ocurriendo este tipo de cosas a diario, entonces es muy preocupante esta situación. Y sumado a la violencia tenemos las muertes que han pasado este año por el COVID-19, que también se ha llevado muchos abuelos de varias comunidades indígenas. Y según el censo del 2018, la población indígena en Colombia es de 1.900.000 personas, lo que quiere decir que solo el 4.4% de la población. Así que hay mucho peligro de que se extingan muchas de las cosas que nos forman como un país. Bueno, ¿lograron algo con la marcha? Yo creo que hubo un gran avance con la marcha y fue como decirle a este gobierno narcoparamilitar que nosotros somos el pueblo y que vamos a seguir saliendo a las calles, que necesitamos tener toda la fuerza necesaria para continuar, que no nos sigan matando, que el COVID no nos ha matado, a muchos no nos ha matado, a mí por ejemplo no me ha dado COVID, pero que ellos sí. Entonces
Muchas veces ves las noticias y hay una masacre de 5 personas, al otro día hay una masacre de 7 personas, al otro día de 9, entonces es como si se estuvieran poniendo como por días un reto para matar, donde un día matan a los compañeros de las comunidades negras, otros días matan a la gente del pueblo de nosotros, a los indígenas, luego matan a los estudiantes, y ves que ni siquiera son a los mismos que hacen la guerra, o sea, no veo que sean enfrentamientos entre las personas que manejan las armas, sino entre el gobierno, porque es el ejército, y ellos y el pueblo. Sí, pero Sí, bueno, yo creo que sí, pues a pesar de todo eso que ha pasado, hay chicos acá en las universidades públicas, mm, pues exigiendo y resistiendo a toda esta violencia y diciendo, estamos acá luchando por ganar la matrícula cero y por seguirnos preparando cada día. Entonces, eso es un gran avance porque pues más triste sería que nos esté pasando de todo lo que nos pasa y quedarnos quietos. Entonces, veo uno que puede que vayamos muy mal en algunas cosas, pero vamos logrando otras. Y la invitación pues es como a la movilización porque lo estamos haciendo de manera pacífica y la protesta social es uno de los derechos que tenemos. No nos pueden como manipular por lo del COVID. y bueno, no están solos, o sea, pues todos estamos haciendo cosas a favor de la paz desde distintos ángulos, así como ustedes tienen la Marcha Pacífica y otras organizaciones desde fuera del país que también están con los ojos vigilantes sobre lo que fue el acuerdo de paz y que ahorita está tambaleando. Hay mucha gente también dentro del país que está muy pendiente, haciendo muchas cosas, entonces, eh, pues nada, siempre pacíficamente, pero hay un montón de cosas que se están moviendo, así no se vean en los medios, ni se vean en todos los días en el noticiero, ni en el periódico, pero hay mucha gente trabajando a favor de la paz. Quiero que lo sepas, o sea, que no te sientas sola. Y los pueblos indígenas son uno de los motivos principales de lucha de muchas personas. Sí, yo creo que eso es muy importante, que la gente desde afuera esté tratando de llevar esas voces o de captar todas esas situaciones que están pasando, porque pues acá en el país, como ya sabemos, todos los medios de comunicación no son sino como manipulados y lastimosamente la gente ha crecido como con eso de que ven esas noticias y se quedan ahí con eso nomás. Entonces, lo importante es que la gente que está afuera en otros países ayude como a hacer ese llamado a la comunidad internacional para que nos ayuden con esta situación. Sí, ya hay mucha gente que lo está haciendo y bueno, los resultados se verán poco a poco. Bueno, ya para ir cerrando, cuéntanos un poco del papel de la mujer dentro de la comunidad NASA. ¿Cómo te defines tú como mujer indígena y cómo esto favorece el universo, toda la visión femenina? Bueno, las mujeres somos unas de las más importantes, las mujeres somos las más importantes. Bueno, sí, porque las mujeres somos las que damos vida, somos las que tejemos, somos las que llevamos como esa semilla ahí los 9 meses, las que ayudamos muchas veces a nuestros hijos, ya a nuestros esposos si tenemos, o a la persona que esté ahí al lado, y somos quien da como toda esa fuerza del amor y como también esa resistencia, porque claro, nosotros, por todo lo que nos ha tocado vivir, somos demasiado fuertes, somos como muy estrictos en ciertos sentidos. Las mujeres también somos, obviamente, las indígenas somos de un carácter completamente fuerte, pero cuando se trabaja en comunidad y por lo que queremos y por la vida, por el territorio, es demasiado bonito porque las mujeres ayudamos en los trabajos que son de la siembra, ayudamos en los rituales, ayudamos en la parte de la alimentación, en la parte de cómo se tejen los chumbes, cómo llevamos ese pensamiento a nuestros hijos, a nuestros esposos y cómo le enseñamos también a otras mujeres y cómo le decimos también a todo el machismo que existe en este país, que las mujeres también tenemos la capacidad de estudiar, de trabajar y de pelear por los derechos
de nuestras niñas y de nosotras. Ahora háblanos un poquito de tu papel como mujer. Saliste de tu comunidad, te fuiste a Bogotá a estudiar, ¿qué estás estudiando y cómo vas a aplicar esta carrera a favor de tu comunidad con toda esa Bueno, fuerza que tienes? yo salí de allá muy joven, la verdad tenía 19 años en ese tiempo. Llegué a Bogotá completamente perdida porque no entendía qué era todo este sistema. Veía muchos edificios por un lado, carros por aquí, por allá, todo el mundo corría, entonces yo no entendía por qué la gente vivía como tan agitada. Cuando yo ya llevaba 3 meses acá, pues empecé a entender que a mí también me tocaba esa vida y que a comparación de lo que era estar allá tranquilo sin tener que pagar, bueno, un arriendo, la parte de la alimentación, los transportes, acá debía trabajar para conseguir eso. Empecé a trabajar en ese tiempo de mesera, era mesera en algunas panaderías. Luego tuve la oportunidad de estudiar en el SENA, estudié 18 meses, hice un técnico administrativo en salud. Luego yo entré a trabajar a compensar EPS como auxiliar administrativa. Y Y a ahorita esa, que estás estudiando. a esa empresa pues también leo muchas cosas. Después de que estudié ahí, dije, voy a seguir estudiando porque veía que la gente estaba como muy ahí con un sueldo que tenía deudas que no les alcanzaba para nada. Entonces pagué 2 semestres de la universidad y empecé a estudiar Derecho. En ese tiempo fueron 9 millones que no sé cómo hice para ahorrarlos, pero los ahorré y empecé a estudiar. Cuando yo ya estaba en la universidad, miré que había muchos compañeros de comunidades indígenas estudiando en la universidad y accedí a unas becas que hay por parte de la UNIC. Presenté un proyecto y ese proyecto pues es que cada vez que tengo vacaciones voy y trabajo con la comunidad y presento estas pruebas y ya voy en sexto semestre de Derecho. La idea es terminar esto, buscar una beca, no sé, en Francia, hacerme una maestría en Derechos Humanos, luego irme a trabajar al Cauca con los NASAs, con mi comunidad, o irme a trabajar a alguna otra parte donde me den la oportunidad, pero que sea con comunidades indígenas o con comunidades afros. Bueno, pues muy bien. Felicitaciones porque eres una dura. Además de salir adelante, tú estás ayudando también a tu comunidad y también promoviendo que los saberes no mueran. Estás trabajando mucho para que sigamos teniendo el placer de conocer todo lo que pasa con una comunidad NASA que a veces ni siquiera muchos colombianos la han oído. Entonces, pues muchísimas gracias por todo este esfuerzo que haces, en serio, por el país. No sé si alguien de los que nos está viendo tenga alguna pregunta para Katherine. Eh, Vamos a ver. Hay otra pregunta al comienzo que me la perdí. Creo que había una pregunta de cuándo había ocurrido la avalancha. Bueno, esta avalancha Esa fue es, según la cosmovisión NASA, ¿por qué sucedió la avalancha? Es la pregunta. Yo creo la avalancha, bueno, perdón, yo creo no. La avalancha ocurrió porque la madre naturaleza siempre se manifiesta de diferentes maneras y esa fue una manera de expresarse del Nevado del Huila, la cual pues no, que no vamos a criticar si fueron o porque perdimos tantas vidas, sino que a partir de ahí hubo un crecimiento también de nuestro pueblo en diferentes partes, zonas, ya empezamos a extendernos por el Cauca, por el Huila, y ya mucha gente desde afuera empezó a darse cuenta que existíamos nosotros, el pueblo NASA. Y todo pues se hace para aprender, todo ya en la vida empieza a ser como un aprendizaje. Empezamos también a tener como más cuidado, ya sabemos que ahí hay un nevado, que hay muchas casas que no pueden estar muy cerca al río porque en cualquier momento puede haber una creciente, vuelve a ocurrir lo mismo. Y se trabaja en eso, desde allá, desde tierra adentro, desde PAES, se trabaja como en mirar las casas que estén muy cerca al río, se van reubicando, pero la gente no se quiere ir nunca de ese pueblo, no queremos irnos porque haya pasado eso, porque queremos seguir allá escuchando
el agua, las montañas, los tambores y todo lo que refresca nuestra memoria como pueblo. Que así sea, que sea toda la vida. Cuéntanos, ya para cerrar, bueno, te están felicitando por todos los esfuerzos que has hecho, por toda tu vida. Déjanos una enseñanza grande a todas las personas de ciudades que no han tenido el privilegio de conocer zonas como la tuya, tan ricas naturalmente y con tanta sabiduría ancestral, una enseñanza que podamos aplicar en nuestra vida respecto al trato con la naturaleza o con nosotros mismos o de paz, un mensaje para todos. Bueno, una enseñanza sería como escuchar la palabra de las personas de los pueblos indígenas y entender como desde esa cosmovisión qué significa y qué importancia tiene para nosotros el sol, la luna, las estrellas, el agua, y darnos cuenta que la defensa al páramo, a estos sitios sagrados, siempre va a ser importante, porque no podemos cambiar esto por el dinero. El dinero finalmente se va a acabar, pero cuando se acabe el dinero y nosotros estemos sin estos sitios sagrados, sin esto que disfrutar, sin estas lagunas, sin estos ríos, es donde nos va a pesar, porque de qué, cómo nos vamos a, como a mantener, ya no vamos a tener oxígeno, no vamos a estar respirando tranquilos. Como sentir realmente qué es el sol, la luna, todas estas cosas que conforman el universo, porque muchas veces en la ciudad lo que estamos es como una máquina, solamente frente a un computador y nunca entendemos si el sol salió o no salió, porque estamos en el afán de pagar un arriendo, en el afán de pagar los alimentos, en el afán de comprar la ropa de mejor marca, en el afán de tener el mejor auto, y así se nos va la vida. Ahí vamos a durar hasta que ya estemos viejos y no sirvamos prácticamente para luchar, para entender, para salir a ver las aves cantar, todas estas cosas maravillosas que nos ofrece la Madre Tierra. Gracias, Catherine. Gracias por tus palabras que a muchos nos llegan al corazón. Gracias por toda la sabiduría que guardas en tu corazón tan joven y nada, te deseamos todos los éxitos del mundo, que logres graduarte como abogada pronto y que los derechos humanos y el trabajo por la paz sea el principal motivo de hilo conductor en tu vida, para que nuestro país por fin vea la lucecita de la paz muy pronto en medio de todo lo que está pasando ahorita. Y ánimo que no estás sola, hay muchas organizaciones que están trabajando contigo desde diferentes puntos. Entonces, un abrazo grande y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes también. La idea es como comunicar esto a la comunidad internacional, a otras partes que desde afuera vean toda la problemática que está pasando acá y que realmente como nos ayuden, porque hay muchas personas que acá ya estamos como desgastadas con este tema, pero nada, la idea es continuar, sacar la mejor sonrisa y decirles, nada, compañeros, aquí seguimos con más fuerza. Claro que sí, y los jóvenes todavía tienen mucha más fuerza para renovarse y seguir adelante luchando, así que nada, cansancio, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Va a quedar ahí para que otras personas que no pudieron conectarse ahorita la vean después. Y bueno, sí, que muchas personas nos sigan apoyando en el proceso de paz de nuestro país, que tanto lo necesita. Chao, Catherine. Muchas gracias. Chao. Bueno.